Hola, bienvenidos a esta nueva conversación pendiente. Hace 8 días, o 10 días mejor, la juez Sandra Heredia terminó, digamos, de leer la sentencia que declaró como culpable en primera instancia al presidente o expresidente Álvaro Uribe Vélez. Esa audiencia fue parte, de alguna manera, de un juicio de más de 400 días y de una historia muy larga, en donde la justicia ha sido puesta como blanco de ataques, de intimidaciones, de amenazas por parte de un sistema que representa a Álvaro Uribe Vélez y una manera de instalarse en este país. La justicia en el país ha sido violentada, ha sido puesta en tela de juicio, no ahora, desde el año 85, baste recordar los luctuosos hechos del Palacio de Justicia, en el año 89, en donde una comisión de jueces fue asesinada en La Rochela cuando iba a investigar hechos del paramilitarismo, y de ahí en adelante una serie de jueces que se han intentado enfrentar, como Iván Velázquez, como el defensor de derechos Jesús María del Valle, y como mi invitado de hoy, César Julio Valencia, expresidente de la Corte Suprema de Justicia, han sufrido la persecución, la estigmatización, la persecución, y por eso hoy queremos hacer en esta conversación pendiente un homenaje a los jueces y un pedido para que se proteja a la jueza Sandra Heredia, para que se tomen medidas cautelares y para que los jueces tengan la protección de toda la sociedad y no sean parte de este espectáculo en donde vemos periodistas, columnistas, escritores de ocasión intentando poner en duda la majestad de la justicia. Gracias, César Julio, por estar aquí en Conversaciones Pendientes. Muchas gracias por su invitación, Juan David. César Julio, tú eres parte de una generación que ha creído que el país necesita de justicia, de verdad, para avanzar hacia una verdadera profundización de la democracia. Tus maestros, o algunos de ellos, fueron asesinados en el Palacio de Justicia. Tú mismo, desde finales de los años 90 y a comienzos de los años 2000, empezaste a trabajar y a conocer hechos que involucraban a personas del gobierno nacional, en este caso de Álvaro Uribe Vélez, y sus relaciones con un tema que hoy es bastante evidente, que es este. Está documentado en este gran libro de León Valencia que se llama La Parapolítica. ¿Cómo empieza tu relación y tu investigación sobre esos hechos? ¿Qué es lo que te hace conocer de las relaciones que se estaban produciendo en un gobierno que, además, quiero preguntarte más adelante por él, por eso, que rompe la institucionalidad y por eso mismo rompe el equilibrio de poderes, y ahí empieza también un momento muy difícil para la justicia en Colombia? Pero ¿cómo conoces tú y cómo empieza la Corte Suprema de Justicia y los magistrados auxiliares a enterarse de todo esto que estaba ocurriendo a comienzos del siglo XX y finales del siglo XX y a comienzos del XXI? Sí, hay una fecha exacta. La Corte, en particular la Sala Penal, en el año 2006, a fines del año 2006, empieza a conocer una serie de hechos atinentes con esa alianza criminal entre las llamadas Autodefensas Unidas de Colombia con algún sector de la política, particularmente de algunos congresistas, la mayoría de ellos del partido de gobierno del entonces expresidente Álvaro Uribe Vélez. Yo ocupo la presidencia de la Corte a principios, en enero del año 2007. Y la Corte produce, yo creo que el acto más importante, en febrero de ese año, 8 de febrero, 10 de febrero, en donde dicta una medida de aseguramiento contra muchos políticos y la mayoría espero que sea una casualidad, de la costa norte de Colombia. Ahí la Corte eh, dicta medida de aseguramiento y empieza una investigación muy seria.
se nombra una comisión investigadora que dirige el magistrado auxiliar Iván Velázquez Gómez, a quien tuvimos un trato frecuente por razones de trabajo. Y ese es el punto de partida. La Corte empieza a investigar, se dan una serie de hechos, luego viene las famosas interceptaciones, seguimientos, la Corte enfrenta con valor, eh, dicta otras medidas y para resumirle, porque el tema es muy extenso, en julio de 2007 hay una sentencia en donde ya estábamos en Ley de Justicia y Paz, eh, y en el 2011, en julio, en una 2008. sentencia 2008. de 2007, 2007. de 2007, dicta una sentencia en donde una persona paramilitar es condenado por un delito común. Frente a eso, el presidente se levanta en términos no muy elegantes, palabras, yo recuerdo una de las muchas, dijo que la Corte tenía sesgo ideológico, porque él quería asimilar esos delitos comunes cometidos por estos delincuentes de la parapolítica como si fueran delito político, porque como tú sabes, pues si fuese delito político tiene unos privilegios, el indulto, la amnistía, etcétera. Ese es uno de los puntos. Viene el tema de Tasmania, cómo se enmascara y se trata de persuadir a la opinión pública y con un señor de apellido Moncada, recuerdo, ¿no? Tratando de enlodar, desprestigiar la Corte y en particular al magistrado Iván Velázquez. Todo después se descubrió que era una tramoya mal montada. Y siguen una serie de hechos. La Corte toma varias decisiones y el presidente de turno también protesta, no en los mejores términos, repito. Viene entre otras, personalmente, la famosa llamada que me hace de Nueva York, ¿no? Muy molesto el presidente porque la Corte, la Sala Penal dictó una medida contra su primo Mario Uribe. Eso, hace que el presidente reaccione con mucha brusquedad. Y tú decides no retractarte. Sí, el presidente me pidió que me retractara. Yo no lo hice. Y viene la denuncia penal contra quien habla por calumnia e injuria. Un trámite largo, dispendioso. Lo enfrentamos con mucho valor. Bueno, y lo ganamos. Voy a poner pausa ahí porque Sí. todo este enredo de esos años 2006, 2007, 2008 y hasta 2010 y todo lo que tiene que ver con lo que está pasando hoy, también tiene que ver con una historia y es la historia de la justicia en Colombia. Tú estudiaste derecho, tú quisiste ser abogado. ¿Cuál es tu lectura de esa relación entre la rama judicial y la política en Colombia desde que tú tienes memoria? ¿Qué es lo que ha pasado para que esa tensión haya ido en este aumento y hoy estemos casi escribiendo en la prensa o gritando a los jueces o amenazando a una jueza o diciendo que esa jueza suponiendo una cantidad o tejiendo una cantidad de ideas, conspiraciones? ¿Qué fue lo que pasó en la política colombiana para que llegáramos a este punto en donde la justicia se ha vuelto un blanco de las amenazas e intimidaciones como te pasó a ti mismo en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez? ¿Cuál es tu memoria de eso cuando estudiaste derecho, Sí, empezaste a trabajar? sí. Indudablemente la justicia, aún con los problemas que ha tenido, sigue siendo el bastión moral del país. Los jueces actúan de manera independiente. Hay una carrera judicial. Los jueces solo están sometidos al imperio de la Constitución y la ley.
los jueces, la gran mayoría, por no decir todos, pues actúan aparte de toda injerencia política. Eso molesta eh, muchas veces también a, a los partidos políticos, a algunos congresistas, eh, porque los jueces no actúan por los aplausos ni los vítores, y entonces en la historia del país, bueno, tú lo acabas de recordar, la tragedia del Holocausto del Palacio de Justicia. Eso es eso ya es un primer enfrentamiento y más que un enfrentamiento, yo creo que fue un desprecio por, por los jueces más altos que era la Corte Suprema de Justicia. Ese es un hecho de los muchos que se pueden narrar. Y yo creo que todo gira alrededor de que el juez es independiente. La independencia del juez es lo que más lo caracteriza. Y eso es ajeno al, repito, los jueces no fallan o no fallamos por para agradar al público, a la galería, para estar en consonancia con los medios, actuar de manera coherente con la opinión pública, porque el juez sencillamente se basa en las pruebas. El juez está únicamente apoyado en las probanzas que se le alleguen y pues en todo proceso hay un perdedor y un ganador. Sin embargo, fíjate que la tesis que ha corrido desde siempre, digamos, en nuestra vida republicana, porque aquí en la violencia se quemaron tribunales, era una práctica, digamos, incendiar los juzgados para desaparecer papeles. Sin embargo, en el año 85, cuando se produce la toma del Palacio de Justicia eh, por parte del M-19 y la retoma por parte del ejército, una de las tesis que corren, por ejemplo, para atacar a jueces como el fallecido y asesinado Carlos Horacio Urán, magistrado auxiliar, su hija estuvo aquí, era que él tenía una connivencia con la izquierda, que él era de pensamiento de izquierda y que esos jueces estaban ayudando a condenar militares. Esa lectura está en nuestra historia. ¿Qué recuerdas tú de todas esas discusiones que se tenían desde los años 70 y 80 de tratar de articular a la justicia a esa pugna política y a esa pugna con los militares, que es un asunto que parece que no se toca mucho, pero que es muy importante, porque aquí hay una justicia penal militar que de alguna manera no ha permitido que la justicia ordinaria actúe frente a ciertos casos de lesa humanidad y otro tipo de casos de violación de derechos humanos? Sí, la historia cuenta, eh, refiere que los jueces cuando toman sus decisiones, sus providencias, traten de alinearlos con la izquierda, la derecha, el centro, ¿no? Eh, y es la famosa frase que ustedes escuchan cuando hay un fallo, la persecución política. Eso no es cierto. Yo sé que los jueces tienen unas ideologías, son seres humanos, los jueces pueden equivocarse, pero el juez cuando está dedicado a su expediente deja de lado si es de izquierda, de derecha, eso es una inventiva que no tiene ninguna razón de ser, ¿no? Yo creo que en el caso de doctor Urán, eh, que fuera de izquierda, de derecha, no, el doctor Urán y los demás magistrados estaban administrando justicia, apoyados en la objetividad, la imparcialidad, y resalto una vez más la independencia. Es que la independencia judicial, Juan David, eso no es un tema de vanidad, ni de fatuidad, ni de... No, la independencia del juez hay que mirarla no solo desde el punto de vista individual, sino también como una seguridad para la sociedad. De modo que eso de alinear a los jueces en sus decisiones, como está ocurriendo ahora con la juez Heredia, que vi, me parece un horror,
por ahí vi un en las redes sociales, Sí, falló una juez que es izquierdista. No, no, eso es un horror, y eso además es un peligro para la misma juez, ¿no? Y además es una forma ahora se trata, bueno, de antes y ahora, de desprestigiar, de legitimar la justicia. ¿Por qué no dejan que la justicia opere? La justicia está actuando acorde con lo que les dicta el ordenamiento jurídico, vale decir la Constitución, la ley, apoyada en las pruebas. Miren esa sentencia de la señora juez, es una sentencia que gústele o no a la gente, es una sentencia que tiene motivaciones, ¿no? De modo que en vez de decir que la señora es de izquierda o que el doctor Urán en esa época, en el 85, en ese infortunado eh, suceso, en vez de tratar de alinear los jueces, debe haber el más absoluto respeto. Ahora, puede que no se esté de acuerdo. Eso es normal que no se esté de acuerdo. Y la justicia la administran seres humanos. La falibilidad de la justicia es posible. Para eso están los recursos. Para eso están los recursos, reposición, apelación, súplica, queja, casación, etcétera. Ese es el mecanismo en una democracia. Y también pues ha habido o hay un irrespeto absoluto a la separación de poderes. La separación de poderes, y yo no se lo voy a repetir a usted, es una, eso es una principios que debemos acatar y respetar, traemos desde la época de Montesquieu, y eso es democracia. No alineemos a los jueces a ningún bando. y sobre todo no olvidemos algo que me gustaría que nos contaras, y tú has sido profesor, tú has sido maestro de muchos jueces, seguramente, jueces estudiantes que después fueron jueces. La gente no sabe la complejidad de ser un juez. La gente no sabe que ser un juez promiscuo en un municipio pequeño. Quien administra justicia tiene un peso sobre sus hombros muy grande. Es perseguido si llega a investigar hechos delictuosos, si llega a investigar hechos que tienen que ver con sus poderes pequeños, locales, de tierras, de... ¿Qué es ser juez en Colombia? ¿Cómo caracterizas tú a esas miles de personas que se dedican a impartir justicia en el país? Me gusta mucho esa pregunta eh, porque ¿qué es el juez y cómo actúa, cómo piensa, cómo trabaja? Porque también he visto una serie de especulaciones, de estropicios, y yo creo que es ignorancia o puede ser que se conoce, pero se busca tomar partida de manera indebida. Ser juez de la República es es el honor más grande de un ser humano. Ser juez de la República es ser una persona que, además de su conocimiento del derecho, debe tener un sentido de moral, de ética. Un juez es la persona que resuelve única y exclusivamente con base en las pruebas, en los elementos probatorios. Es una persona sacrificada que hace una carrera judicial. Tú lo has dicho, como en muchos casos, como en el mío. Yo empecé de juez promiscuo municipal en un pueblo alejado aquí de Cundinamarca, estuve en otros sitios. ¿Y cómo era esa experiencia? Esa experiencia eh, eh, En un pueblito, de pues. un pueblito es una persona, todavía existe el respeto por el juez. El juez es una persona que de alguna manera solitaria. Yo he empleado ese término, el juez debe ser inclusive, es una persona, perdónenme el término, arisca, una persona que está alejada y debe estar alejada de, 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 de muchas, del medio social dedicado exclusivamente a su trabajo. El juez imparte justicia, es una satisfacción íntima de poder impartir justicia, de dar a cada cual lo suyo, como se decía de antaño. Y esta tarea del juez
porque, perdóneme que vuelva al tema de la doctora Heredia, porque he escuchado en los medios y tal vez has escuchado que cómo hizo ella para terminar las audiencias y le cuentan el tiempo. Dicen 8 horas hábiles, días hábiles, corrijo, 8 horas, ¿cómo hizo para sacar la sentencia? Decir, como si la jueza fuese una oficinista cualquiera o una persona que trabaja de 8 a 2 y de 2 a 6 y se va. Mire, no me lo han contado, me consta. Los jueces son personas que no tienen horario, sacrifican su vida personal, su familia, trabajan sábados, domingos, eso de 8 horas, eso es absurdo. Los jueces trabajan, llegan 6, 7 de la mañana la mayoría, salen de sus oficinas 9, 10, 11. De modo que la judicatura, los ascensos, eh, va ascendiendo poco a poco por concurso de méritos. Las personas, los No por jueces, palanca. no, los jueces, hay un concurso muy serio. Los jueces, desde citador, escribiente, ellos hacen examen, hacen entrevistas, son personas de un sacrificio inmenso, inmenso. Repito, no me lo han contado, Juan David, me consta. ¿Por qué crees que a partir de cierto momento en Colombia, que yo creo que coincide con la llegada de este proyecto de país que encarna Álvaro Uribe Vélez y que encarnan ciertos políticos de este país y su connivencia con el narcotráfico, con la violencia, con el despojo, con el desplazamiento, ha de alguna manera convertido el oficio de ser juez en un oficio controvertible, en un oficio que se puede atacar siendo ellos mismos o muchos de ellos y de ellas abogados? Eso es una paradoja muy grande, que una persona como Álvaro Uribe Vélez, que estudió Derecho en la Universidad de Antioquia, sea capaz de referirse de esa manera a una colega, a una juez de la República, conociendo todas estas detalles que tú nos estás dando hoy. ¿Por qué crees que ocurrió eso? ¿Qué fue lo que pasó en el país para que empezáramos a creer que la justicia era un trompo de poner? Siempre lo ha sido, desde mucho antes del año 85. Por eso se decía que la rama judicial es la rama delgada y que por eso ardió. Y el desprecio muchas veces a los jueces, porque tratan de vincular al juez a, cuando no falla a favor, tratan de vincularlo a un partido político, tratan siempre de sacar partido de sus decisiones como si estuvieran, como lo dijo alguna vez el presidente Uribe cuando el tema de la parapolítica. Por ejemplo, la Corte estaba actuando no envalentonada, como nos dijeron una vez, sino una Corte valiente, que conservó y guardó el debido proceso. Desde esa época, por ejemplo, por dar un ejemplo de los muchos, se dijo, la Corte actúa con sesgo ideológico. La Corte está en consonancia con la guerrilla. A mí, por ejemplo, y a otros magistrados se nos vinculó con la guerrilla, ¿no? Y me acuerdo del presidente de la Corte que me antecedió, el doctor Yesir Ramírez. Y el doctor Yesir Ramírez nació, por una casualidad de la vida, nació en Algeciras y te digo que el doctor tenía vínculos con la guerrilla porque allá era un fortín guerrillero. A mí también se me trató de vincular. De modo que son manifestaciones sin ningún fundamento. Cuando la decisión es contraria, se busca indagar la vida personal, como ha ocurrido en muchos casos, y tratar como han perdido o pierden un determinado asunto, ¿cuál es la excusa?
el argumento contra el juez, el argumento ad hominem, que usted lo sabe, no se ataca, es algo curioso que yo quiero decirle hoy a usted, y con este caso y los anteriores. Mire Juan David, que usted no ha oído, no ha oído y ninguno, no, ningún argumento está dirigido contra la sentencia, contra los argumentos de la sentencia. Eso es un abogado de mediana cultura, lo sabe. Cuando uno como juez o como magistrado o el abogado sale un fallo, una sentencia, una providencia en contra, ¿cómo la ataca? Pues con los fundamentos de la sentencia. Se equivocó en el manejo de la prueba, no escogió las normas que eran. Eso usted no lo ha oído. La juez, sesgo político, izquierda, que no que cómo hizo con las horas, que la señora nació en una provincia, que su padre eran conservadores, pero ella es de idea de izquierda. Las providencias, y este es un punto toral que quiero decirle a usted, un jurista, un abogado, un verdadero abogado, impugna, ataca la providencia yendo a la parte emotiva de la providencia. ¿Cuál es la parte emotiva? Los argumentos jurídicos. ¿Cuáles fueron los argumentos jurídicos? ¿Qué pruebas tuvo? Esa es la forma decente y jurídica enfocada de atacar una decisión judicial y no ir a decir aspectos que a mí me parecen, yo lo digo sin temor, calumniosos, injuria, es decir, injuriosos, de decir es de izquierda, es de derecha, es amigo de fulano, de sultano. Esa no es la forma decente y esa es falta de juridicidad. Haciendo de abogado del diablo, como dice la sabiduría popular, y poniéndonos una pregunta un poco más compleja, la izquierda ha acusado también a la justicia de algo que llaman en inglés lawfare o golpes blandos, ejercidos a través de la justicia en condenas que le han impuesto, por ejemplo, a la hoy expresidenta argentina Cristina Kirchner, en su momento a la expresidenta del Brasil Dilma Rousseff, al mismo Lula da Silva, que estuvo preso por decisiones judiciales, y así sucesivamente con ciertos liderazgos de izquierda. ¿Cómo hablar hoy de esos temas para encontrar también un equilibrio en la conversación pública, para no hacer parecer que cuando se trata de una decisión sobre un líder de derecha que difícilmente es condenado, hay condenas históricas como la del juez Baltasar Garzón a Pinochet, pero en general no hay una recurrencia en esas condenas a estos hombres? Acordémonos de los tribunales de Nuremberg. Tuvo que haber una intervención internacional y todo un consenso para poder juzgar esos crímenes. No es tan fácil. ¿Cómo encontrar una manera de conversar sobre esto que a veces de un lado se vuelve pues como muy digno y muy fehaciente y muy fuerte, pero que cuando no conviene también se cae en el mismo error y en la misma argumentación? Entonces ahí sí la justicia es débil. La pregunta tiene que ver con algo y es, ¿no es o no ha sido cooptada en todo caso la justicia en algunos casos y en algunos momentos de nuestra historia? Es posible que eso haya ocurrido en la historia, es posible, no. Y no desconozco, ya se lo dije, que como actividad humana se cometan errores. En todo caso, ahí hay que mirar dos cosas. Uno, la ley, ¿cómo fue hecha la ley? Muchas veces a los jueces es algo que se les achaca. Muchas veces a los jueces se les critica porque en unas ocasiones son blandos y en otras ocasiones más duros. Pero mire que cada caso es muy particular. Uno no puede generalizar. Primeramente, cada situación es un caso concreto, distinto. No hay un proceso exactamente igual. Y segundo, que quiero recordarle a usted, las leyes no las hacen los jueces. Las leyes las hace el legislativo. Y el juez está aplicando la ley. De modo que muchas veces parece que hay unas decisiones blandas y otras decisiones muy fuertes. Eso yo no podría generalizarle.
Porque primeramente, insisto, está la ley que es hecha o por los legisladores, por el Congreso, en nuestro caso. Y en segundo término, el caso particular. Hay que mirar varias cosas, la actuación, quién es el individuo, la gravedad del delito, porque eso es un tema importante, la gravedad del delito y otras circunstancias de cada caso en particular. Aquí uno no puede generalizar. Esta sentencia que se ha producido en los últimos días tiene dos caracterizaciones: fraude procesal y compra de testigos, que se llama de otra manera, no sé la manera legal de llamarlo. Soborno en actuación Soborno penal, en sí. actuación penal. Sí. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir esas dos tipificaciones para que la gente lo entienda? ¿Qué hizo la persona que está acusada por esos dos delitos? Sí. El soborno en actuación penal, contemplado obvio en el Código Penal, o lógico, sí, o hacer ofrecimientos indebidos, fraudulentos a testigos que han conocido determinados hechos para que alteren, no declaren o declaren de manera contraria a los hechos. Y eso es términos generales. Y el fraude procesal pues es muy grave porque eso es nada más ni nada menos que engañar la justicia. Es a través de mecanismos torcidos, mecanismos indebidos, criminales o delictuosos. Y fraude, como su nombre lo indica, es llevar a la justicia a engaño. Eso es lo que, en grosso modo, con otra serie de argumentos, se expuso en este caso. Como pusimos pausa en la historia de César Julio como presidente de la Corte Suprema, vamos a retomarla porque creo que tiene que ver con todo esto que estamos hablando. Y es la idea del simulacro, del fraude, de construir un relato alrededor de alguien para desprestigiarlo, para perseguirlo, para amenazarlo y para intimidarlo, que fue el caso de todos ustedes. El caso que ustedes investigaron en 2006, 2007 y 2008 fue un caso que se produjo después de una reelección que se hizo desde el legislativo, es decir, se aprobó una ley de una manera espuria en todo caso, porque después se comprobó que era espuria. Se comprobó que se habían comprado 2 votos, Sí. uno de ellos a la señora Gis Medina, que ha relatado ella cómo encarnó ella misma esa persecución, esa impugnación legal y pudo salir adelante, pero ella fue acusada de guerrillera. Así fue. ¿Podrías retomar un poco cómo fue entonces esa historia en que ustedes descubren, empiezan a producir sentencias, pero también empiezan a sentir cuál es la presión sobre los jueces y qué es lo que les empiezan a inventar? Recuerdo básicamente un artículo de Gloria Congote en la revista Semana, que se inventaron una operación o una causa que era la operación Paseo o no sé qué rollo, que es que ustedes se habían ido de viaje a Neiva con lujos y toda suerte de fabulaciones que después se demostraron. Ni siquiera creo que César Julio había estado en Neiva, como se lo dijo a Cecilia Orozco hace unos meses. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando un juez produce una sentencia? ¿Qué es lo que le pasa humanamente? Que creo que es lo que le está empezando a pasar a la juez Heredia y ojalá evidentemente la sociedad la pueda proteger, porque creo que ustedes vivieron una soledad y una persecución muy grande en ese momento. ¿Qué les pasó? Así es. Usted lo recuerda, yo también se lo manifesté. La Corte empieza a tener conocimiento de esos hechos. Hay una comisión investigadora. La Corte produce las primeras decisiones. Y a raíz de eso empieza la persecución más grande contra la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué procuraban? Desprestigiarnos. Desprestigiar a la Corte y desprestigiarnos individualmente. A la Corte se le dijo, ya le dije, que teníamos sesgo ideológico, a ver qué otro epíteto tomado de la Biblia, sepulcros blanqueados. Nos dijeron que en el caso que éramos el brazo agónico del terrorismo, de las FARC, bueno, con la
decisión del agosto, entiendo que se dijo que los magistrados eran los secuestradores. Imagínense. Con un país que estaba Sí, aplaudiendo la sí, tarea de Álvaro Uribe como correcto. pacificador de la patria. A raíz de eso empieza una serie de persecuciones. Nosotros empezamos a percibir, voy a comentarle, hechos, a percibir nuestras llamadas fueron interceptadas, nuestras comunicaciones fueron interceptadas, fuimos seguidos a nuestras casas. Pero gracias a un hecho que no podemos olvidar y que creo que tenemos que volver a repetir una y otra vez, es que desde la Casa de Nariño, desde el Palacio Presidencial, hubo una connivencia entre el secretario de prensa, el secretario jurídico, condenados además por la justicia, Sí, para infiltrar la Corte Suprema de Justicia a través del Departamento Administrativo de Seguridad. La señora que servía los tintos empezó a poner grabadoras, lo que se llamaron las chuzadas. Eso no se nos puede olvidar porque esa historia que parece que pasó hace 17 años y hace mucho tiempo para algunas personas jóvenes, parece que algunos quieren desconectarla de esta historia. Esa historia está conectada con esta historia. ¿Cómo fue ese momento en donde ustedes empiezan a darse cuenta que están infiltrados, básicamente? sí, y esto guarda coherencia con lo de ahora. Juan Ujú. David, esto de ahora esto es algo concordante, convergente. Sí, nosotros nos dimos cuenta de muchas maneras. Eh, eh, bueno, voy a tratar de relatarle algunos hechos. Las comunicaciones nuestras fueron interceptadas. Y usted recuerda todos los medios de comunicación y fueron condenados. Yo lo dije hace poco, la Corte tuvo el valor de denunciar y fueron condenados. Yo quiero recordar al secretario de prensa. César Secretario de Mauricio, prensa, eh, 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 yo recuerdo mucho, César Mauricio Velázquez se llama. sí, César Mauricio Blas me sacó un comunicado de prensa a mí, por ejemplo, malicioso, perverso. eh, Decía, Valencia Copete, presidente de la Corte, ha sido denunciado por calumnia e injuria. Todas sus actuaciones son mentirosas. Todo lo que él diga es mentiroso. Hoy está condenado. Entiendo que está huyendo, está fuera del país. Está huyendo, él está eh, Prófugo, prófugo de la justicia. El secretario jurídico, la directora del DAS. La directora del DAS, condenada en 2015, María del condenada Pilar en Hurtado. 2015, sí. Yo invito a que habla de recordar Y que hay que poner los nombres. Edmundo del Castillo es el Mundo del secretario. Castillo, hay una sentencia y las personas de ahora, como usted dice recordar, hay una sentencia muy buena de la Sala de Casación Penal de abril, me parece que de 2015, donde refiere eso. Esa sentencia fue atacada por todos los medios y se mantuvo incólume. Eh, bueno, hay un libro que escribió Daniel Coronel, si mal no, lo recuerdo, se llama Recordar es morir, creo que se llama así, No me acuerdo. donde narra mucho, en las mejores columnas. Por ejemplo, hay una donde dice, cuando yo me movía de tal sitio a tal sitio, pero no es chisme, con nombres. Ese día lo seguían los detectives Pedro y Juan. Al otro día, o sea, era una persecución violenta a las familias. La oficina de Envigado, por ahí hay unas grabaciones, ¿no? Eh, bueno, al punto que a varios magistrados, tres o cuatro, me acuerdo de la corte de entonces, nos otorgaron, no las pedí yo, nos otorgaron unas ONG, dos extranjeras y una colombiana, nos otorgaron medidas cautelares, porque el peligro para la vida nuestra era real. Fue una época muy difícil donde la corte se trató de desprestigiar. Hay unos artículos donde dicen cacería a la corte y se dice, y eso no son palabras mías, porque en la sentencia se dice y en los medios de comunicación hubo toda una empresa criminal dirigida por la presidencia de la República.
Esas son las palabras repetitivas, tanto de algunos medios de entonces como de las sentencias, varias sentencias de la, de la Corte Suprema de Justicia y también de organismos internacionales. Y ¿Por qué crees tú que los funcionarios y la gente que ha rodeado ese proyecto político sigue insistiendo en que esto es una persecución, en que no pasó nada, cuando tenemos sentencias, cuando este no es el primer caso que pierde Álvaro Uribe, tú mismo no quisiste conciliar con él y llegaste a comprobar que él te había intimidado y que él había abusado de su poder? ¿Por qué crees que seguimos repitiendo una y otra vez esta monserga de que no pasó nada en ese entonces si tenemos las pruebas, si los jueces han actuado, si volvemos a ver que una jueza actúa con pruebas sobre lo que ocurrió? ¿Cuál es tu reflexión sobre ese país que parece que cayó bajo un embrujo autoritario, como lo llaman muchos? en un Estado democrático, separación de poderes, pues la autonomía, pues ahí están las sentencias ejecutoriadas. Atención, esas sentencias han tenido todos los recursos, todos los recursos. Hace poco, la señora María del Pilar Hurtado, Bernardo Moreno, trataron de otra impugnación y la Corte ratificó. ¿Por qué la gente no, o no mejor, la gente no? Yo creo que muchas personas todavía creen que eso no ocurrió. Por lo Pues menos la gente del poder, porque es que uno ve en la prensa sí, hoy sí. comentarios que uno no puede Ese sí es creer. un argumento sesgado, es un argumento sin ningún sustento, es un argumento, bueno, acudiendo yo creo que a la ignorancia de que y la gente, lo más grave es que algunos le siguen creyendo. Hay sentencia ejecutoriada. Eso es, perdóname que insista, sentencias, fallos en firme y producidos no por un juez, por varios jueces, jueces de circuito, tribunales, la corte, de modo que ha pasado por todas las instancias. ¿Por qué la gente no cree? Esa pregunta es muy difícil. Juan David, ¿por qué será que la gente o cree que eso no ocurrió cuando es una verdad palmaria? Que eso, hechos ocurrieron y por eso fue que los jueces de la República, de todas las jerarquías, coincidieron en que se cometieron hechos delictuosos, hechos criminales, o completamente comprobados. Eso, eso una persona que tenga un buen criterio, que una persona justa, una persona ilustrada, una persona que haya estudiado derecho, ¿no? Y no solamente tiene que creer en los jueces y ahí están las sentencias. No hay ninguna otra prueba distinta. La mejor, las sentencias. Las sentencias. Humanamente, ¿qué le pasó o qué le ha pasado a esos jueces que han dictado sentencias contra personas tan poderosas como Álvaro Uribe? ¿Cuál es el precio de eso? ¿Cuál es el precio humano que hay que pagar por impartir justicia en este país? Es muy grave, muy grande. El juez, un juez que cumpla con su deber, que acate la ley, un juez que produzca una sentencia. En su interior, desde luego, hay mucha preocupación, muchísima angustia, no solo de él, de la familia. Y ha habido casos donde inclusive muchos jueces debieron salir del país. Eso no tampoco es invento nuestro. Eh, y las amenazas, eso produce zozobra, angustia en la familia, en uno mismo. El juez no sale a la calle, no va a un cine, se le produce un daño que los civilistas decimos, un daño a la vida de relación. Ese es un daño muy grave y siempre el peligro de que en qué momento amenacen contra la vida del juez que cumple, acata con estrictez
los deberes de la que le manda la Constitución y la ley, porque el juez no está sumiso o sometido, como lo quiera uno llamar, sino a la Constitución y la ley, no más. Es ajeno al aplauso, a los vítores. El juez no trabaja en concordancia con el pueblo, en concordancia con los medios, con las redes. No, el juez es ajeno, debe ser ajeno, y eso debe ser respetado por todas las personas en una sociedad que se diga democrática. Después de tu historia de las sentencias que se dictaron a favor tuyo y en contra del presidente Uribe, de las condenas de sus funcionarios que actuaron de esta manera, insisto, connivente, cómplice con agentes de inteligencia, infiltrando la Corte Suprema de Justicia, infiltrando y chuzando opositores, periodistas, persiguiendo personas, produciendo, digamos, un estertor en miles de personas en este país, una persecución muy fuerte en este país. ¿Cuál es tu lectura de este fallo de la juez Heredia? ¿Cuál es tu lectura? Porque tú, digamos, después tú sales de la Corte Suprema de Justicia, sale Uribe de su presidencia, empieza un proceso distinto, pero en 2014 el senador Cepeda produce un debate en el Congreso recuperando los debates de primera década que había producido el senador Petro sobre el paramilitarismo en Antioquia y digamos, esa nombramiento del presidente Uribe, que fue lo mismo que te pasó a ti, solo nombrarlo hizo que su soberbia se subiera y fuera a demandarlo. Y esto se viene en contra de él como un boomerang. Es decir, de pedir investigación pasa a ser investigado en 2018 y es como que la justicia no se detiene y esto sigue avanzando hasta que lo condenan. ¿Cuál es tu lectura de este fallo, de este trabajo judicial, de la jueza, de lo que hemos vivido en los últimos años aquí en este país frente a este juicio? Aparte de destruir lo que algunas personas han dicho, que esto es un tema político, que fue instigado por el gobierno de turno, etcétera. Pues ese boomerang que me dice implica que la justicia está actuando. Fue denunciado el senador Cepeda y una primera sala, yo quiero hacer este recuento muy breve, una primera sala de la Corte, número plural de jueces de la Corte, ordena investigar al presidente. O sea, eso no fue ningún gobierno el que lo hizo, sino que la justicia encuentra que contrariamente o a cambio de lo que se expuso contra Cepeda, debe investigarse a Uribe, ¿no? Y porque en la investigación encuentran que lo que se está produciendo claro, es lo contrario. Insisto, los medios probatorios. Uh-huh. Y es que ahora hablamos, si hay un tiempo de los medios probatorios, es que aquí están hablando de prueba reina, prueba directa, que eso es otro tema. Y vienen otros jueces y determinan lo mismo, que debe continuarse la investigación. Y pasa por independientemente de lo que dijeron los primeros fiscales, otra juez a que se le asignó el asunto por reparto, al azar, Alea. Dice, no señora, que no hay que precluir nada. Vuelve a la fiscalía y la fiscalía pide nuevamente preclusión y otra juez diferente por reparto dice lo mismo. No, hay que continuar la investigación. Así se suceden y bueno, después de varias incidencias procesales llega a la juez Sandra Heredia, ¿no? Vimos las audiencias, todas las garantías procesales, eso lo conoció el país, fue público. Con todas las garantías de la fiscalía, la abogada de las víctimas, la defensa del expresidente, y se produce como debe ser la sentencia. Esa es el proceso, etapas ordenadas. Viene la sentencia. La sentencia es una sentencia extensa. Mire cómo la juez, estése de acuerdo o no, motiva su decisión. Esas son las consideraciones, las motivaciones de la decisión. Y termina con una condena.
¿no? Viene la opinión pública y en vez o viene un sector de la opinión pública e insisto, en vez de atacar la sentencia en la parte jurídica y fáctica, o sea, las pruebas y las consideraciones de orden legal, empiezan a buscar amedrentar o arredrar a la juez, pero por aspectos diferentes, que es un fallo político, bueno, que cómo fue que decidió, que la pena fue muy grave, para eso están las consideraciones, que muy largo la sentencia, pero cómo no, si es un proceso amplio, un debate muy grande, Juan David, y que yo creo que hubiera sido muy grave que la juez hubiera sacado un fallo corto, ahí sí se le viene el mundo encima. ¿Lo investigó? No. Claro, sí, es decir, la juez se llenó de argumentos. Yo no puedo decir prima facie que no se haya equivocado. Sí, pero si se equivocó están los recursos. ¿Por qué no acudir? ¿Por qué no acudir por el método ordenado en la ley y no a argumentos ajenos a la misma? Es decir, para eso está la apelación. Hay una tutela. Que ya falló. Hay una tutela. El tribunal falló negando fue la medida provisional de impedir la detención. Ahora viene en la decisión de fondo, en la tutela. O sea, hay una decisión intermedia que es la medida provisional de suspender la orden de captura, La reclusión la reclusión en su centro, domiciliaria. en su finca, la reclusión domiciliaria, y vendrá en este término de 10 días hábiles, vendrá la sentencia del juez de tutela, y después, previa apelación, que a buen seguro se va a interponer, vendrá la apelación ante la sala respectiva del Tribunal de Bogotá. Y ahí se cerrará o no, porque puede precluir el 16 Sí, de octubre sí. si no emiten ellos. Sí, y también hay otro recurso, Uh-huh. que es a buen seguro, que cualquiera de las dos, cualquiera de los dos, yo no hablo del expresidente, sino con los apoderados de las víctimas. Viene el recurso extraordinario de casación ante la Corte, pero eso ya es la casación es es un recurso y podría ganar cualquiera de las dos, pero desde luego la casación tiene un manejo muy distinto a cómo se manejan las instancias. Querías comentar el tema probatorio que te interesa. Sí, gracias. Sí, hay también yo creo que ignorancia, mala fe, desconocimiento, no sé. La jueza insistió mucho, si ustedes pusieron cuidado a la lectura. La juez siempre dice, y eso es lo que los jueces hicimos y siempre se hace, eso es una regla de oro del derecho procesal, es una regla de oro. Las pruebas deben mirarse de manera individual y en conjunto. Y la juez repite mucho esa palabra. O sea, la juez no solo miró, porque se ha dicho, no hay prueba directa. Otros dicen, no hay prueba reina. Prueba reina es la única y la maravillosa, y esa prueba no apareció en el proceso. Y se ataca, por ejemplo, el tema de la grabadora, del reloj. Es decir, pero es que la juez, si usted escucha por lo menos lo que la juez nos dijo en las 6, 7 horas que se tomó, ella dice, esta prueba en conjunto con otras, y hace un razonamiento que nosotros llamamos la crítica testimonial. ¿Por qué acoge unos testimonios y por qué desecha otros? Y ante eso, me parece lo más absurdo en los medios y las personas. Otro error probatorio es entresacar pedacitos y pedacitos. Claro, si eso lo sabemos los jueces. Un hecho se prueba de un conjunto, de un examen y de una sentencia vista en forma íntegra y no entresacando, porque si usted se pone a entresacar, pues saca lo que le conviene. Uno debe mirarla conjuntamente. Eso han pecado muchas personas en el examen de la sentencia.
Pues César Julio, yo te quiero dar las gracias por estar aquí. Quisiera que te despidieras, quizás dándole un mensaje a la gente sobre el sentido de la justicia hoy, sobre lo importante que es proteger a los jueces, el sistema judicial de un país, la garantía democrática que eso significa. Y creo que la posibilidad de que empecemos a conocer una verdad que muchas veces se nos ha negado, pero que por cuenta de la duración también de los procesos empezamos a conocer. Los procesos no se pueden resolver en meses. Esto ha sido investigaciones de décadas que empiezan a arrojar pruebas. La misma JEP se ha puesto en susodicho que porque no ha producido ninguna sentencia, pero cómo producir sentencias a 4 o 5 años después de hechos que tienen unas raíces históricas tan complejas como el mismo conflicto armado colombiano. Así que me gustaría que te despidieras con ese mensaje sobre la importancia de que la justicia recupere ese lugar que ha tenido en la vida republicana de nuestro país y en la vida de la civilización humana, porque la justicia hace parte de ese pacto social que se hizo desde la Grecia antigua hasta nuestros días. Sí, gracias. El mensaje, la invitación es a creer en la justicia, a creer en sus jueces. La justicia es el sostén moral del país. Eh, la paz, la mejor forma de alcanzar la paz es a través de creer en la justicia, en sus jueces. Los jueces actúan de manera independiente. Claro que hay errores, los hay, porque, insisto, es un tema, una actividad eminentemente humana. Pero, y la otra invitación que usted gentilmente me hace y que yo quiero decirla, es que cuando haya una sentencia, cuando se produzca un fallo, o una providencia, no se ataque a la persona que lo produjo, sino, como vengo insistiendo en este diálogo entre nosotros, las motivaciones, los argumentos jurídicos y fácticos, en vez de atacar indebidamente al ser humano, a la persona que lo produjo. Esa es un principio democrático y la forma civilizada como se resuelven los litigios y las disputas en Colombia. César Julio, mil gracias por haber estado aquí. A ustedes gracias. Este es un episodio dedicado a las juezas, a los jueces, al sistema judicial colombiano y a la sociedad para que juntos los protejamos, para que no dejemos que siga triunfando la idea de que este país está condenado a la violencia y a las formas de la intimidación que han reinado en las últimas décadas. Nos vemos en la próxima conversación pendiente.